veces pensamos que para tener mucho éxito hay que tener más herramientas, pero lo que realmente necesitamos es tener una mente más alineada con lo que queremos crear. Yo no puedo estar en un lugar donde no me sienta bien, donde no me sienta motivada. Bienvenidas a mi podcast Digitalmente Humana. Soy Elena, hablándote sobre la vida en los negocios digitales para mujeres. Brillo en mi zona, mujer con misión. De cero a mi marca, pura intuición. Dinero y foco, manifestación. Diseño el camino, pura expansión. Soy ahí la que crea su plan. Ideal, imperio digital. Energía alta, mentalidad. Te enseño a ganar sin perder tu paz. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en el segundo episodio de Digitalmente Humana. Como ya se los adelanté un poco en la introducción, vamos a hablar sobre cómo nuestra mente nos lleva al lugar donde queremos estar. Y todo tiene que ir alineado con todo. Pero lo vamos a hablar desde, como les comenté, desde mi experiencia, desde cosas que me pasaron a mí en la vida. Y les voy a empezar a contar un poco más de mí, de mi historia, para que también sepan de dónde vengo, todas las cosas que me pasaron y lo que me llevó a estar donde estoy hoy en día. Trabajo desde que tengo 16 años. Empecé a trabajar en McDonald's, que es un trabajo donde personas, al menos en mi colegio, queríamos cumplir 16 años para empezar a trabajar en McDonald's y tener nuestro propio ingreso. Rarísimo. Cero alérgicos a la pala éramos en ese momento. Pero en ese momento sí, queríamos cumplir 16 para trabajar en McDonald's. Y yo me busqué un montón de entrevistas y tuve miles de entrevistas. Me pasaba que siempre quedaban mis amigos y yo no. Y pude empezar hasta que quedé. O sea, ha quedado mis amigas, cada vez que íbamos a una entrevista quedaban mis amigas. Me frustraba muchísimo, pero yo no paraba, yo no paraba. Mi mente estaba con que yo iba a trabajar en McDonald's. Desde los 14 años lo manifestaba a esto. Imagínense, porque apenas entras al secundario, te pasa que las chicas que están en cuarto o quinto ya están laburando en McDonald's. Vienen con su uniforme. Y me encanta, a mí me encantaba la idea de tener mi propia plata. Y ahí les voy a contar un poco de mi familia. Mi mamá siempre, desde que yo tengo uso de conciencia, mi madre trabajó siempre de administrativa de empresas, recursos humanos, administración. Ella era la típica girly office, diosa, siempre con su pollerita, con su blazer, con sus conjuntos, con su sastrería, hermosa mal, con sus anteojitos. Y yo quería ser ella. Yo quería ser igual a que mi mamá. Me iba a la oficina de mi mamá a trabajar con la compu, haciendo Words, haciendo dibujitos, haciendo presentaciones, lo imprimía, pintaba, la ayudaba. Esto yo lo hacía jugando en el escritorio de mi mamá. En cualquier oficina que mi mamá tenga, yo iba y me ponía a jugar con todo. Y yo quería ser ella, pero sabía que era un proceso. Yo sabía que todo esto era un proceso. Y no teníamos una mala economía para nada, pero se ve que de chiquita soy ambiciosa. En el colegio también me ponía a vender. Mi tío trabajaba en una empresa muy conocida de cereales, en una fábrica muy conocida de cereales, y me traía bolsones de cereales. Y yo, en vez de comérmelos todos, porque me volvía loca, era una adicción, los vendía en el colegio, empezaba a venderlos con las bolsas del súper que conseguía en mi casa, y los vendía a, no sé, re caro en ese momento, 50 centavos era un montón. Empecé con 25 y fui aumentando. Y yo me hacía mi platita de esa forma. Hasta que mi mamá me dijo, bueno, hija, si vas a vender, te voy a comprar a la papelera las bolsitas. Y bueno, ella iba y me compraba y veníamos y yo empaquetaba todo. Qué ambiciosa, yo quería mi plata, ¿no? También me ponía a hacer ropas de Barbie y las vendía, me ponía a vender, mi primo laburaba también en una fábrica de dulces y me ponía a vender los chupetines. Siempre vendiendo. Ella, no importa cuando estés viendo esto, siempre teniendo un negocio. Y después a los 16 empecé en McDonald's, súper ilusionada con esto. Y me pasó que cuando entré, me vino todo abajo. Era un desastre. Gerenta maltratándote, me mandaban a limpiar el piso del estacionamiento. La grasa del piso del estacionamiento me mandaban a limpiar para no tenerme ahí. Yo quería ser cajera, no quería limpiar el piso del estacionamiento. Me acuerdo que el local donde trabajaba era un lugar muy transitado. Había muchísima gente a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo. Yo trabajaba en principio de 7 a 11 porque trabajaba a la mañana, después iba al colegio a la tarde. Y después con el tiempo, bueno, mi mamá me fue enseñando a hacerme respetar. Me pasaba que las gerentas me mandaban a limpiar, me tenían de acá para allá.
el famoso derecho de piso, me maltrataban, me hablaban súper mal, me gritaban, me decían, dale mamita, movete. Se deben estar queriendo morir si están viendo esto, pero bueno, un desastre. Hasta que mi mamá me dijo, basta, Yelen, te tenés que hacer respetar. ¡No! ¡La batería! Y se me apagó. Apagado, supuestamente. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde me había quedado? Se me apagó el trípode. Le tengo que agarrar la mano todavía. Como les comentaba, hasta que un día mi madre me dijo, vas y te le plantás. Le decís, ni mi mamá me habla así. Vos a mí no me vas a hablar nunca más mal. Basta, yo vengo acá a trabajar. No vengo a limpiar el piso ni ser tu sirvienta. Sí. Y eso mismo le dije y me enojé, la miré a los ojos, no titubeé, nada. El otro día era la favorita. Oye, perdón, mamita, discúlpame, pero yo no te lo hago con maldad. Nada que ver, te pido perdón. Y el otro día, Aye, ¿querés en caja? Aye, ¿querés, no sé, entregar pedidos? Y así. Después han pasado otras situaciones que directamente no voy a hablar porque es muy serio, pero así todo fue un trabajo que me enseñó muchísimo. Fui súper rápida, aprendí muchas cosas, a cumplir horarios, sobre todo la responsabilidad, a cobrar mis sueldos, manejar mi propia plata. En ese momento se vivía bastante bien con un sueldo de McDonald's, me acuerdo, hasta vivía sola sola con mi pareja de ese momento, y vivíamos muy bien, me podía comprar lo que sea. Y era un sueldo de McDonald's, un sueldo de 5 horas diarias, 6 veces a la semana. Trabajaba de 7 a 11 de la mañana, me iba al colegio, volvía, descansaba, estudiaba, hacía la tarea, y así, hasta que la vida me llevó a eh, dejar el último año, pasaron cosas, después renuncié, mientras no podía terminar el colegio me puse a hacer cursos de administración de empresa y Tango Contable, que es una plataforma donde hay módulos y demás que te lo piden sí o sí para laburar de eso. Y yo no me podía quedar quieta. Yo tenía mi objetivo en claro, trabajar de lo que trabajaba mi mamá. Como no me podía anotar en la facultad, porque todavía no había terminado el secundario, me quedaba un añito no, un añito porque en realidad decidí no ir porque me estaba enfocando más en el trabajo que en ir al colegio. Ya estaba queriendo tener una vida de adultas, mal consejo. Entonces, me debía 12 materias, entonces ese año, después del colegio y demás, empecé a... Mis papás siempre estuvieron ahí, si yo me quedaba sin trabajo, estaban mis papás. Y ahí fue cuando empecé a rendir esas materias que me faltaban y mientras tanto me hacía un curso, cursitos de 6 meses. 2 cursos eran. Me encantaba, me apasionaba, me copaba, no me aburría, me encantaba. Y mientras tanto, preparándome para anotarme en el CBC de la UBA. Yo quería estudiar administración de empresas, claramente, hasta que pude terminar las últimas materias que me quedaban pendientes, las rendí súper rápido en menos de un año. En la mitad del año ya las estaba rindiendo y me pude anotar y arranqué el CBC. Fue una experiencia durísima, no les voy a mentir. La sube un montón. Bueno, después de McDonald's me quedé sin trabajo un par de meses y no sé, quería laburar en un local de ropa. E hice todo lo posible para trabajar en un local de ropa. No me importaba. Quería laburar en un local de ropa hasta que conseguí. Me explotaron otra vez. Me denigraron de vuelta, me maltrataron. Yo era bastante chica, tenía 19 creo en ese momento. Y nada, tuve 3 años trabajando en McDonald's. Y me pasó que dije, qué loco, tanto tiempo que esperé por trabajar en un local de ropa, que me encantaba laburar en un local de ropa. Fue una de las peores experiencias de mi vida, porque McDonald's, bueno, a ver, es algo que pasa, es algo común, pero aprendí muchas cosas, me hice muchos amigos, era como un colegio donde te pagaban, estaba buenísimo. Aprendí, como les decía, sobre cumplir horarios, trabajar mucho más rápido, ser eficiente. Era súper rápida, no se dan una idea, yo era... Después trabajé en Falabella, otra vez de cajera. Falabella estuve 7 meses, porque ahí en ese momento en Falabella te contrataban por 7 meses y era como que de 100 personas quedaba una, o sea, eran muy bajas las probabilidades de quedar. Y me gustó también la experiencia de trabajar en un shopping hasta las 10 de la noche, se pagaba muy bien porque cobraba bastante bien. Siempre tuve trabajos copados, salvo algunos, pero bueno, tenía en claro mi objetivo. Yo sabía que en cada trabajo que entraba no me iba a quedar ahí. En mi mente, yo no me veía ahí por más de un año. O sea, era un sustento, chao. Después del local de ropa, estuve unos meses más sin trabajo hasta que dije, quiero trabajar en una cafetería. Me copaba la idea de trabajar en una cafetería. Me había ido a desayunar a una cafetería, también acá en Ballester, y dije, bueno, voy a preguntarle a la cajera a ver si están buscando. Dijo, ¿sabes que sí estamos buscando?
y le fue a preguntar el encargado. Entonces el encargado me viene a hablar y yo, toda ahí mandada, le digo, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajar en una cafetería. Quiero trabajar acá, me encanta, aparte esta cafetería me encantaba. Bueno, tráeme el currículum hoy a las 5, me dijo. Fui, imprimí el currículum así, súper rápido, y fui a la entrevista y quedé así. Fue como, nada, no puede ser, ya era nada. Hoy en día me sigo sorprendiendo de la cantidad de cosas que manifesté, que decía un montón con todo mi corazón, hasta que se me dieron. Todo lo que yo me propuse se me dio, y si hay cosas que todavía no se me dieron es porque todavía no me las propuse. Esa frase me define. Arranqué ahí y a los 2 meses me ascendieron como encargada. Yo era súper rápida. En McDonald's no te podías quedar así. Nunca. Nunca te podías quedar así. Yo, hay gente y me pongo a limpiar lo que sea que haya que limpiar. Me voy a poner a limpiar. Y si ya está limpio, lo ensucio y lo vuelvo a limpiar. Porque en McDonald's me enseñaron eso. Así, todo, así me tenían. Pero ellos le copaba eso. Me ascendieron a encargada. Y ahí dije, este es mi momento. Este es mi momento para no laburar. Abrieron un local nuevo, empecé como encargada. Creo que en esa cafetería estuve 1 año y medio, más o menos. Ya ni me acuerdo bien los tiempos. Pero bueno, yo era una adolescente. Tenía 19, de 19 a 20 años más o menos. Y nada, es como que fue en el momento de mi vida donde uno tiene la facultad, porque ya estaba en la facultad, el trabajo y la joda. Hasta que llegó un momento que empieza el problema de la plata, que no te pago, que te demoro, que pasaban muchos días y no me pagaban y a mí me vencía la tarjeta de crédito. Problema de allá, hasta que me cansé y renuncié, porque ya pasaron tipo 2 meses que me pasó que estuve yendo a trabajar súper desmotivada y dije, no, listo, hasta acá. Yo no puedo estar en un lugar donde no me sienta bien, donde no me sienta motivada. Si no me echan, me voy. Es esa. Y yo sabía también que no iba a estar tantos años ahí, era más o menos un sustento para la facultad, para mis estudios, para mi vida, para darme mis gustos, para salir, para comprarme ropa, para todo. Y nada, me fui, lo sufrí igual. No me fueron, yo me fui. Porque le dije, ¿me pagás hoy o te renuncio? No te voy a pagar. Bueno, después me di cuenta que ellos querían que yo renuncie, claramente. Pero bueno, todo pasa por algo y siempre es para mejor. Esa también es otra frase mía. Estuve, muchos meses sin trabajo, problemas familiares, mamá también estaba sin trabajo, todo un loco, hasta que empecé a trabajar. Yo hace muchos años venía queriendo trabajar en la Shell, quería ser, ¿cómo se dice? Playera, quería ser. Entonces hice todo lo posible para trabajar en Shell. Era mi momento, voy a trabajar en Shell. En ese momento era uno de los lugares, creo que todavía sigue diciendo que pagan muy bien, las petroleras pagan muy bien. Era chica, era pendeja, como que quería cobrar muy bien. Y a la vez, cuando sos chico, no pagás alquiler, nada, la plata es toda para vos, es toda para joda, para ropa, para salidas, para vos. En ese momento ya estaba el bichito de comprarme un auto, una moto, lo que sea. Estuve trabajando 3 meses. Esta historia es muy graciosa porque hay dos historias en este podcast donde yo manifiesto que me echen de trabajos y se cumplen. Así que me echaron de 2 trabajos porque lo manifesté, básicamente. Esta historia es muy graciosa porque arranca como que la historia de amor se volvió historia de terror en muy poco tiempo. Y pasaron muchas cosas. Desde quemar medialunas a la mañana en la cafetería, varias bandejas, 2 o 3 bandejas seguidas. La chica no aprendía. O sea, recibir maltratos de clientes, señores, hombres, pelados, de unos 40 y tanto, groseros, asquerosos, que te maltrataban. En ese momento pasaba que teníamos que dar devuelto 1 peso, porque ahora ya no existe esa moneda, pero antes existía 1 peso devuelto. Y como no teníamos cambio, supongo que era una movida, no sé, pero no teníamos nunca cambio, nunca había cambio. Y las que se comían las puteadas, ¿quiénes eran? Sí, nosotras, las cajeras. Y esta era una persona que se hacía mucho el copado, muchísimo se hacía el copado. Yo dije, no sé, ponerle que se llamaba Sebastián. Amigo, copado. Hasta que le dije, no, no tengo cambio, no tengo cambio. Bueno, dame, no sé, 10 pesos, 5 pesos, 2 pesos. Y yo tipo, no, porque después me cobran la diferencia de la caja a mí. Hasta que se transformó, me gritó, no sé qué, me revolvió, me dijo todos los insultos habidos y por haber, menos linda, me dijo de todo. Y a nosotros nos prohibían, obviamente, contestar. En McDonald's han pasado estas cosas y yo contesté.
Sobre todo he trabajado en McDonald's de noche y me he bancado gente que sale de boliche y he discutido con personas violentas. En ese momento no me quedaba callada para nada. Y en la Shell vos contestabas o algo y te echaban. Entonces, yo calladita, se va esta persona, yo con las lágrimas acá, se va, me pongo a llorar hasta que, no quiero decir la palabra, pero lancé todo de los nervios, del estrés, porque dije, no puede ser este maltrato que estoy recibiendo. Era una locura. Y bueno, se dio así. Me maltrataron, vomité, y dije, en todo ese proceso yo también había diseñado un departamento para vivir sola. Era mi primer departamento, mi primera vez que iba a vivir sola. Yo tenía 20 años, 20, 21 años más o menos, 21. Iba a vivir sola, era como, wow, un montón. Era un departamento que tenía una vista hermosa, acá también en Ballester. Una vista muy linda, terraza con pileta, balcón. Era una locura yo estar viviendo ahí. Cobraba bastante bien en Shell, así que dije, bueno, le damos para adelante, firmamos contrato, todo. Hasta que se les ocurrió probarme en la playa en Shell. Y hice lo peor, lo único que no en las estaciones de servicio, que es contaminar un auto. Ponerle gas a un auto de nafta, sobre todo. Porque si me decís que le pones nafta a un auto de gas, bueno, pero gas a un auto de nafta, un auto de alta gama, no. La única que lo hacía, ¿no? Hasta hay personas que trabajaban ahí hace años, pero claramente yo estaba a prueba todavía. Estaba a prueba, estaba empezando la pandemia, esto es en marzo del 2020, hasta que me echan, porque era como que más las medialunas, pasan muchas cosas, bueno, pero contaminar un auto no, era lo único que yo no podía hacer. Y lo hice. Me echaron, yo con un contrato firmado adentro. No sé cómo hice para llorarle a la inmobiliaria que me devuelvan la plata, porque hice la reserva del departamento. Estaba a nada de mudarme, a nada. Todo pasa por algo. Yo cuando me estaba firmando el contrato, yo sentía en ese momento que me estaba atando a un trabajo que yo no quería para toda mi vida. Y manifesté un montón trabajar en Shell por la plata, por la experiencia, por todo. El uniforme me encantaba. Pero, ¿quería realmente eso? Siempre me ponía a pensar, ¿me veo tantos años acá? Y si me mudo y tengo la obligación de quedarme acá porque es mi único sustento y me tengo la obligación de pagar un alquiler, ese era mi miedo. Hasta que me echan. Y fue como un, sí, hermana, no, te estabas por mudar y te estabas por atar a algo que no querías para toda tu vida. Ella siempre viéndole el lado bueno a las cosas. Si le sumamos a eso también peleas con familia, peleas con madre, me iba a mudar en una situación muy fea y no daba, era como que la vida dijo, no, nenita, te quedás acá, solucionás estos problemas de adolescente caprichosa y después, cuando estés lista para irte, te vas de la casa de tus padres. Todavía no estás lista. No. Pandemia, sin laburo mamá, sin laburo papá, sin laburo yo, almacén, emprendimiento de zapatos por mi parte, y ahí dije, listo, marketing, redes sociales. Yo seguía estudiando en la facultad, seguía de manera virtual, en un mango, pero bien. Y es increíble lo rápido que me fue bien en el emprendimiento de zapatos. Me iba muy bien. Y esto que estábamos en pandemia. Vendía un montón. Había sumado en ese momento casi 3.000 seguidores yo sola. Y era una locura la cantidad de ventas que tenía. Y yo me iba a Flores con la moto de mi pareja de ese momento, íbamos a Flores a comprar zapatos y yo me venía con las bolsas así en la moto, a veces me iba en bondi, me iba con una valija, casi siempre en la moto con dos bolsas así al costado y así me daba maña para tener plata, siempre, como sea. Mientras tanto seguía estudiando de administración de empresas, la carrera que quería de chiquita. Hasta que, bueno, pasa un año del emprendimiento de zapatos, 2021, ya dije, listo, me estoy aburriendo, me está dando ansiedad. En la pandemia a todos nos da más ansiedad todavía. Surge todo el e-commerce, el marketing digital, empieza a flotar un montón de ideas, un montón de cosas a nivel digital que me encantaban, me apasionaban, pero yo seguía mi carrera. Ya estaba hace 3 años y medio ahí, en esa carrera. No la podía dejar. Era una cosa que basta, ¿no? Hasta que dije, listo, me voy a buscar mi trabajo, este es el momento. Yo, de ahora en más, si consigo un trabajo, va a ser en una oficina, como mi mamá. En una oficina de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y punto. Yo no voy a trabajar más los fines de semana, no voy a atender más a clientes en persona, no voy a estar más en caja, en atención a clientes, manejo de plata, recibir quejas, bancarme insultos. Basta de eso.
yo voy a trabajar en una oficina. Obviamente trabajé en una oficina. ¿Y en qué oficina? Porque era una pyme que a mí me encantaba. Yo sé por muchas entrevistas, estaba a punto de quedar en una empresa que quedaba a 10 cuadras de mi casa, que era una marca de ropa muy conocida, muy copada, y yo iba a ser analista contable en ese momento. Y decidí quedar en otra empresa que quedaba en la otra punta, en Tortuguitas, 45 minutos de viaje en auto, casi una hora y media en colectivo. Yo no tenía en ese momento moto todavía. Y dije, no, yo quiero hasta trabajar acá, porque fui a la oficina y me encantó. Me encantó la vibra, me encantó la gente, me encantó la energía, todo. Y dije, yo voy a trabajar acá, basta, listo. Y mi mamá no podía entender cómo yo elegí ese trabajo que quedaba tan lejos en vez de laburar a 10 cuadras de mi casa en una marca de ropa muy grande, en una marca internacional de ropa, marca de shopping, estamos hablando. Y yo quería trabajar en esa oficina. Quedé y fue una de mis mejores experiencias. Muy linda experiencia. Tenía, yo cuando empecé a estudiar empecé contadora y después me cambié a administración general. Vi al contador, creo que yo estaba estudiando contadora hasta ese momento, ahora que me acuerdo. Hasta que vi todo lo que renegaba el contador de la empresa, y no quiero esto, dije. Vamos por administración general. La. Me cambié de carrera porque era más o menos parecido a todo lo que veníamos estudiando hasta ahora. Medio que perdí 2 materias, algo así. Empiezo administración general, sigo cursando. Laburaba de 8 a 5 de la tarde, que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Llegaba a mi casa a las 6, 6:30 y me ponía a estudiar para la facultad. A veces iba a cursar directo a la facultad. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Cuando tenía tiempo entrenaba y llegaba a mi casa a las 11 de la noche igual. Y me hacía el tiempo para entrenar, para estudiar, para cursar, para ir a trabajar, para ser responsable. Era un trabajo en donde teníamos home office 2 veces por semana a partir de cierta cantidad de meses. Y yo estaba viviendo mi vida soñada. Realmente, hasta ese momento, era una vida que yo soñé desde chiquita. La vida que tenía mi mamá a ese nivel y mejor porque tenía home office. ¿Se entiende? Y yo estaba muy agradecida, siempre, súper agradecida con el clima, con todo. Hasta que las cosas se empezaron a poner un poco más oscuras en la empresa, bastante oscuras. Cambiaron las personas, cambiaron los rangos, mucha mala vibra, demasiado para mi gusto, y yo me empecé a sentir un poco incómoda. En todo esto, este momento también, antes de todo esto, miento, vamos parte. Antes de esto, yo decidí dejar mi carrera de contadora y cambiarla por marketing. El chip me vino como estando en la empresa y diciendo, me gusta, me encanta, estoy agradecida, estoy cumpliendo mi sueño, mi proyecto, pero yo no quiero vivir siempre de esto. Ella siempre dije, ay, ¿qué voy a venir hasta los 50 años a la oficina? Iba por el casi tercer año en la oficina. Eran 2 años y medio o 2 años que estaba en la oficina. ¿Qué onda? ¿Esto es todo? ¿Toda mi vida voy a tener que venir acá? ¿O voy a trabajar en alguna multinacional en algún momento? ¿Qué onda? ¿Cómo seguimos acá? ¿Cómo viene la mano? Hasta que dije, ok, no, me copó el emprendimiento de zapatos, me copó. En ese momento yo hice cursos en 2020 en pandemia, hice cursos de community manager, de marketing y publicidad digital en una plataforma muy conocida de cursos. Me encantó todo el mundo. Hice cursos, en todo ese transcurso hice cursos de Google Skillshop, que son cursos gratis, en ese momento se llamaba de otra forma. Hice el curso de fundamentos del marketing digital, de Google Ads, de Google Analytics. Y en esa misma empresa de cursos, en la otra, hice Community Manager y publicidad avanzada. Me encantaba. Yo decía, ahí empezó mi chip a decir, yo quiero vivir ya antes, ya cuando hacía administración de empresas, yo decía, yo voy a estudiar administración de empresas, me voy a recibir y voy a ser una gestora libre. Voy a ser mi propia jefa. Yo voy a ser gestora de varias empresas. Voy a tener mi propia empresa de administración general. No voy a trabajar para alguien, dije. No voy a cumplir horarios de alguien. Entonces, ya estaba más o menos en mi mente ese proyecto de vida. Con marketing me pasa que dije, esto me está recopando. Y empezaba a conocer personas que vivían del marketing, que eran nómades digitales, que viajaban por el mundo trabajando de marketing digital, de publicidad, que cobraban en dólares, trabajaban para personas y marcas de afuera. El famoso freelance, el famoso nómade digital. Y yo dije, acá me copa, esto quiero yo, me copa.
Pero era una decisión muy difícil. Estuve muchos meses estudiando todavía administración general teniendo esto en la cabeza. Y era como que ya no me motivaba. Iba a la facultad, sí. Hay una materia que la cursé como 4 veces que era gestión no sé qué, no me acuerdo ya ni el nombre, que no me motivaba para nada. Ya era como que, uff, no quiero esto. Pero ¿cómo hago? Ya estoy hace 4 años haciendo esta carrera. Hace 4 años estoy acá. Y era una decisión muy difícil hasta que mis amigas que me dicen el laburo nuevo en la oficina me motivaron un montón a, che, nena, tenés 22 años. No, ¿cuántos años tenía en ese momento? Estás re a tiempo de cambiar tu carrera. Deja de pensarlo, porque cada vez que pensás más te vas perdiendo. Así que cambié de carrera y empecé en marketing y publicidad digital en la siglo XXI. A nada de, no lo quiero decir en voz alta porque no la quiero mufar, pero estoy ahí este mes, si Dios quiere, este mes, ya, pero bueno. Empecé esta carrera súper entusiasmada, súper contenta, era un nuevo mundo para mí y dije, listo, es por acá. Esto me copa, esto quiero para mi vida. Y le metí todas las ganas mientras seguía en una oficina, como a la onda, en una oficina muy turbia, porque cuando entré era una cosa, era todo color de rosa, muy hermoso todo. Nosotros éramos la prioridad, hasta que de repente no, basta, vamos a cortarle los víveres a estos pibes, basta. Y bien, el clima bastante tenso, gente muy... No, no voy a hablar, no voy a hablar de más, me voy a callar, no voy a decir mucho, pero bueno, gente grande, ¿eh? Muy grande. Ah, yo estoy hablando de más. Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Y dije, no, 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 me está copando para nada. Ahí mismo empecé a trabajar en una empresa que no me copaba, que me copaba obviamente la relación que tenía con mis amigas, con mis amigos, los amo, hoy en día siguen siendo mis amigas, pero el clima, cómo se estaban manejando, no me estaba copando. Y de repente cuando me iba teniendo 3 puestos por un sueldo. Yo era compradora, porque fui creciendo, entré como facturación y cobranzas y después entré como contadora, pero yo era contadora, no, perdón, compradora, era ejecutiva de compras, em, pago a proveedores, asistente contable, auxiliar administrativo, todo. De repente eran como 4 puestos por un sueldo. Ok, digo yo, ¿ha copado esto? ¿Realmente es así? Yo no llegaba. Tenía la casilla llena de mensajes, de un montón de cosas que no llegaba. Y de repente, no, porque te pedí esto y no llegó, que te pedí esto, aquello y no llegó, que ta, eran muchas cosas. Digo, ok, no llega porque no estoy haciendo solo esto. Si vos me decís que me dedico solo a compras, joya, pero no estoy haciendo solo esto. Estoy haciendo otras cosas más y no puedo centrar mi energía solo en esto. Lo hablé, se me ayudó poco y nada, se me ayudó un mes y después chau, típica. Hasta que dije, listo, yo no me voy a estresar. Yo me estaba estresando, yo estaba... No quería ir a comer. Dije, no, no, yo voy a trabajar lo que a mí me corresponde, el horario que a mí me corresponde, los descansos que me corresponden me los tomaré y chau, dije. ¿Les gusta? Bien, y si no, también. Yo no voy a trabajar gratis. No sé, ellos pretenden, en todas las pymes, que lo que pasa es que pretenden que quieren que uno vaya a trabajar y que si no llega, labure hasta las 9 de la noche en la casa con la computadora porque te llevas la compu. Esas horas, que me las paga. ¿Vos vas a estudiar por mí, en mi carrera, mientras yo estoy laburando gratis? ¿Y las horas extras, dónde están? ¿Me entendés? Sí, sí, porque hay premios, hay premios para ventas, premios para ventas. No, separemos las cosas. Se está poniendo bastante personal. Pero bueno, hasta que en un momento me dijeron, si tenés laburo, no te tomes el horario del desayuno, no te tomes la merienda. Anda a comer rápido, volvé y terminá lo que tenés que hacer. ¿What? ¿What? Dije yo. No, sí, sí, dale, sí, dale. Y me iba. Yo decía, "Ah, me quiero ir. Habían echado a una amiga en febrero. Yo estamos hablando de que en febrero echaron, no, miento. En diciembre habían echado a una amiga del año 2023 más o menos, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué no me echaron a mí? Me vendría re bien. Quiero empezar mi emprendimiento, quiero trabajar de lo que a mí me gusta. Así que bueno, obviamente me puse a buscar trabajo entrando en la empresa. No podía tener las entrevistas porque las entrevistas son en horario laboral y yo la verdad que no podía tener las entrevistas. Tuve alguna que otra, pero así como muy mal porque las tenía escondidas y no daba. Hasta que en un momento dije, no, no, no me quiero ir. Era como, ok, era una decisión de, listo, Aye, si vos querés dedicarte a esto, tenés que soltar esto, la parte más difícil.
¿quién va a dejar algo seguro? Yo estaba a esto igual, ¿eh? Te juro que estaba a esto. Pero nos pasa a todas las mujeres, a todos los seres humanos, a los hombres también, que tienen algo seguro, que saben que no es rentable y no les alcanza para vivir, y saben que tienen otras oportunidades mejor, mucho más grandes, y les cuesta un montón salir de la famosa zona de confort. A mí me costó muchísimo, muchísimo. Yo dije, no, me voy a ir bien. Bien para mí, no bien para ellos. Me voy a ir bien para mí. Si me voy, voy a irme por mi propia cuenta. Pero voy a juntar plata para irme. Voy a juntar plata antes de irme, dije, hasta que un día, un 27 por ahí de junio del 2024, a las 4 de la tarde, me dicen, venite, vamos a hablar en la sala de reuniones, ta, 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 ta. Dos personas me lo dicen de una manera como, me duele que te vayas. Yo, oh, mentiras, no. Pero bueno, como que tantos años compartidos y demás, había un cierto cariño, me habían pasado cosas, pero había un cierto cariño. Pero yo lo estaba manifestando tanto, 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 que cuando las miré es como que quería llorar, pero a la vez no. Cuando me dijeron venite a la sala de reuniones, yo ya más o menos me venía notando la energía un poco media rara. Y cuando me dijeron un viernes a las 4 de la tarde, el último viernes del mes, venite a la sala de reuniones, casi me daba un ataque de pánico. Me agarró un miedo. Pero vengo con terapia hace tiempo y lo pude controlar y dije, no, pará. Esto es lo que querías. No te asustes. ¿En serio te vas a poner mal? A mí misma me lo dije, ¿en serio te vas a poner mal? ¿Esto lo estabas esperando? Andá con la frente en alto, agradecé, no llores, andate súper contenta. Esto es lo que querías. Te estás yendo con casi 3 años trabajados y tenés un colchón para sustentarte hasta o conseguir el trabajo que querés o montarte tu propia empresa o montarte tu propio negocio. Me dieron la liquidación, me dijeron, ay, claro, te vas a poder ir de viaje a donde querías. Tanta falsedad, no. Pero bueno, cuando la voy a decir a mis amigas, ahí me largué a llorar porque era como, claro, y a estas locas no las veo más. ¿Cómo hago para dejar de ver a estas personas en mi vida, en mis días? Eso fue lo doloroso. Me fui llorando mal, pero por esas personas, por mi gente. Y llegué a mi casa, fue como es muy difícil no sentirse mal, por más de que uno lo quiera, es muy difícil, es duro. Lo peor es que cuando pasaba ciertas situaciones de despidos me preguntaban, ¿en serio no te copó la forma? ¿Y cómo te gustaría a vos que te despidan? Después cuando me fue cayendo la ficha, porque en el momento dije, ay, me echaron re bien, me dijeron las cosas re bien, dije yo. Me dijeron como que se ponían mal de echarme, ellas no querían echarme. Hasta que después dije, no, no, Pero bueno, está mejor, ponele, pero son cosas que pasan. Y nada, me fueron, y así empezó todo esto. Lloré un día, habré estado mal, y el otro día dije, bueno, me voy a tomar una semana de descanso, voy a meditar todo, voy a proyectar, voy a anotar, ahí empieza todo, que ya había empezado antes, yo todos los años anoto todos los 11 del 11 manifiestos, todo, agradezco cosas buenas, anoto las cosas que quiero cumplir y todos los años para año nuevo también me pongo metas, para mis cumpleaños, cada vez que cumplo años también me pongo metas y siempre tacho y siempre cumplo más de lo que me propuse. Siempre, siempre. Empecé a mover la energía para bien. Y por más de que yo lo haga todo, pasaban cosas malas. Accidentes de moto, operaciones, muchas cosas malas. Pero así todo, la vida me puso la oportunidad enfrente de mis ojos y me cayeron, no me preguntes por qué, pero literalmente me cayeron 3 marcas del cielo para hacer publicidad digital. Me dijeron, che, Aye, ¿vos te estás dedicando a esto actualmente? Porque lo tenía en mi perfil de Instagram. Estudiante de marketing y publicidad digital. Y yo dije, no, pero quiero empezar. Obviamente siempre hay alguna que otra mentirita. Sí, arranqué con la empresa en la que estaba trabajando. Es como el típico que dice, sé Excel, sé idioma. Una amiga mía antes de entrar a trabajar dijo, yo sé inglés, sé francés, sé chino mandarín, chino no sé qué. Y sabía por ahí tipo 3 palabras de chino mandarín, pero bueno, el currículum. Y empecé cobrando súper barato, empecé con 3 marcas de una así al hilo. Fue todo a prueba y error, unos chicos muy copados, muy buenas ondas, pero peores, los hice sufrir porque yo sabía, pero estaba también empezando, es el famoso prueba y error. Hice un curso de publicidad digital otra vez, de Meta, específicamente de Meta, y ahí empecé. Y ahí empezó toda esta vida. Y realmente fue muchísimo más de lo que imaginé. He pasado por muchas entrevistas laborales de marketing, de agencias de marketing muy conocidas, y la típica, pasás por todas las fases hasta llegar al director y demás, y te ilusionan como que
re vas a quedar. Y después te rompen el corazón que no quedás. Hasta que me terminé dando cuenta que yo no quedaba porque mi perfil era un perfil no era un perfil tan bajo, era un perfil bastante alto, un perfil que no voy a quedarme quieta en una empresa, era un perfil de yo voy a aspirar a más. Yo ya tenía mi cuenta de marketing, buscando laburo tenía mi cuenta de marketing. Ya tenía mi Instagram de publicidad digital, de marketing y publicidad digital. Ya hacía contenido, daba la cara, me grababa. Y claramente una agencia no te va a querer tomar. Sí, porque no es todo tu tiempo para ellos. Tenés tu negocio y tenés el tiempo para ellos. Entonces, no quedaba. Yo me reilusionaba porque obviamente el síndrome del impostor, yo tenía un sueño, quería vivir esto, quería trabajar para afuera, quería cobrar en dólares, estaba estudiando inglés hace unos años ya, quería cobrar en dólares, tener mi propio negocio, tener mis propios horarios, mis propios clientes, vivir de esto, pero el síndrome del impostor. Ay, ¿y si no llego a fin de mes? ¿Y si no me alcanza la plata? ¿Y si no me va bien? Entonces quería mi laburo fijo con 2 mangos y también quería mi laburo copado, mi laburo mío. O es una cosa u otra. O por ahí sí, las dos, pero todo no se puede. Y la energía, cuando vos no la pones enfocada en una sola cosa, las cosas salen mal, porque no estás enfocando en lo que realmente querés. Ahí es cuando las cosas empezaron a dar muy rápidas y mejor de lo que yo me imaginaba. Empecé a tener clientes de afuera. Empecé a cobrar en dólares, realmente en dólares. Subía contenido sin tener idea de quién le estaba hablando. Pero bueno, es como uno arranca sin saber, porque yo no tuve una mentora, no tuve la suerte de tener una mentora. El curso que había hecho yo en ese momento era un curso digital, donde yo tenía las clases grabadas y listo. Pero yo no tenía nadie como para que me mentoree, que me guíe, que me diga que está bien, que está mal, que subir, que no subir, qué clientes buscar, cómo buscar clientes. Yo no buscaba clientes. Realmente no buscaba clientes. Al principio mis clientes llegaban, primero que se me cayeron 3 marcas del cielo, así como les digo, posta, y después llegaban por recomendación. Gracias a mi primo también, que le mandamos un beso, que también estaba bastante metido en esto, y me dijo, tengo una marca para recomendarte. Ah, mira, le paso el contacto a esta persona que también quiere. Y cada marca me iba recomendando con otras personas y así se me fue dando. Y hacía mis cosas bien, más allá de que recién empezaba, cobraba barato y demás, la gente me recomendaba. Y si vos no haces las cosas bien, por más barato que cobres, no te van a recomendar. Y así tuve mi cartera de clientes, viviendo con mis padres, en una oficinita chiquitita, y no tenía ni luz para grabar. Mis videos eran un desastre porque no tenía luz, o sea, luz natural. Y ahora ya se hizo de noche, así que estamos medio en la misma. Pero bueno, así es como empecé, así es como empezó todo este proyecto y cada vez fue mucho mejor. Así que esto es a lo que yo me refiero con lo que les digo de que para tener éxito no necesitamos más herramientas, necesitamos una mente alineada con la vida que nosotras queremos construir. Todas esas experiencias que yo tuve a lo largo de mi vida me llevaron a donde estoy hoy, pero no solo las experiencias, mi mente, mis propósitos, mis convicciones, mis objetivos, anotar, todo anotaba, todo. Y si hay cosas que todavía no las cumplí, las estoy por cumplir. El otro día que fue 11 del 11, me puse a anotar, a ver las cosas que me anoté el año pasado, el 11 del 11 del 2024, y superé todo. No solamente que cumplí esas cosas, las superé. Cosas que ni me imaginaba que iban a pasar, me pasaron. Y acá estamos, transmitiéndole toda mi experiencia, mi historia y mis conocimientos a personas, a mujeres que quieran vivir de un negocio digital, porque se puede. A mujeres que tengan miedo de salir de su zona de confort. Por eso mi consejo para hoy es que empecemos por ahí, empecemos por la mente. Si nos vamos a poner objetivos, pongámonos objetivos reales y no nos vayamos de ese objetivo. Todo lo que nosotras hacemos, decimos o pensamos hoy nos va a llevar a la vida que nosotras queremos. Por eso tiene que ir todo alineado, tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones. Todo tiene que ir alineado con la vida que realmente querés. Tu mente es tu marca. Lo que vos crees de vos misma, lo vas comunicando y de esa forma atraes a las personas correctas. ¿Y por qué digo personas? Porque también atraemos oportunidades y resultados que están en esa misma frecuencia que vos querés. Todo empieza en la cabeza. No hay estrategia sin claridad, no hay éxito sin intención. Así que hoy les voy a pedir a las que se quedaron viendo hasta el final que anotes en una hoja con letra muy clara tus objetivos. Sí, tres objetivos. Y ponete también una fecha.
para cumplirlos, ¿sí? Y ponete también las guías de cómo vas a cumplir ese objetivo. Yo tengo este objetivo, ok, ¿y qué voy a hacer para cumplirlo? Y además de qué voy a hacer para cumplirlo, ¿cuáles son las trabas para que yo llegue a ese objetivo? ¿Y cuáles son mis pros? ¿Cuál es lo bueno? Pensá como la mujer que querés ser y empezá a actuar como si ya lo fueras. Así que si este episodio te inspiró, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y seguirme en mis redes sociales, ayedigital.ads y ayeparedes11, para seguir educándote, viendo reflexiones y adquiriendo regalitos de mi parte, contenido gratis, contenido de valor y demás. Y si me querés hablar y contar tu experiencia, contar tu historia, contar tus objetivos, siempre voy a estar disponible. Nos vemos hasta el próximo episodio.